Buenos días a todos. Os doy la bienvenida al taller intensivo Reinventa los recursos humanos en la época del caos. Taller online que se va a desarrollar en 4 píldoras. Buenos días a todos, bienvenidos. Comienzo porque creo que hemos tenido un problema técnico de sonido, pero creo que ahora me estáis viendo todos y escuchando todos. Quería daros la bienvenida a todos los que estamos conectándonos de manera online al taller intensivo de Reinventa los recursos humanos en la época del caos. Un taller que consta de 4 píldoras. Hoy tendremos la primera y las siguientes serán los sucesivos martes en modalidad online. Quiero empezar a daros las gracias. Gracias a todos los que estáis con nosotros. El tiempo es el nuevo dinero y hoy estáis invirtiendo vuestro tiempo en aprendizaje y en enriquecimiento, tanto propio como si posteriormente lo compartís con otros. Y permitirme que dé especial gracias a nuestros panelistas que hoy nos acompañan. Panelistas de primer nivel que van a compartir su expertise, su conocimiento y su sabiduría con todos nosotros. Para ponernos en contexto, sí que quiero presentarme y presentar a la compañía a la que represento, que es el grupo Softland, una compañía que está en más de países de manera directa y luego a través de un canal de distribución de manera indirecta, y más de 35.000 clientes ya hacen sistemas de gestión con nosotros. Y tenemos la gran oportunidad y la gran suerte de poder hablar con más de 100.000 usuarios cada día a través de nuestros centros de atención. Nos encontramos en todos los lugares. Para aquellos que tengan más interés en conocernos, pueden consultar nuestra página web. Como decía, bienvenidos al taller de Reinventa los recursos humanos en la época del caos. Una época discordante, una época donde nos ha llevado a tener nuestra máxima y nuestra mejor versión de todos nosotros a nivel personal y a nivel profesional, y vamos a iniciar con el primer taller bajo el paraguas el modelo del bienestar, la positividad y la felicidad. Cómo humanizar en la distancia las relaciones y los equipos y, por lo tanto, nuestro liderazgo. Como decía, tenemos un panel de expertos de lujo. Nos acompaña en esta sesión Pablo Claver, especialista en felicidad laboral, un profesional conferencista, profesor y autor de algunos libros que estoy segura que nos va a mostrar hoy en pantalla. Paloma García Navas, asesora y coach profesional, una persona que no podemos eliminar de nuestras vidas porque nos acompañan en todo el desarrollo directivo y muy experta en la parte de comunicación. No me puedo olvidar de Pilar Ibáñez, conferencista internacional, consultora en gerencia de la felicidad y bienestar organizacional. Por último, yo misma me presento. Soy Teresa Morales y estoy encantada de compartir hoy con todos vosotros. ¿Cómo se va a desarrollar este taller? Este taller que hemos querido que sea diferente, que sea especial, que intervenga una parte de co-creación para poder tocarnos, intervenir y poder enriquecernos entre todos los que hoy vamos a estar aquí conectados. Pues bien, os cuento. Vamos a tener 45 minutos de presentación, 15 minutos por cada uno de los panelistas que acabo de presentar. A continuación, vamos a estar unos 15-20 minutos co-creando con vosotros a través de una herramienta y vamos a poder establecer unos sondeos, qué opináis sobre ciertos temas, y daremos paso a reflexiones del público que quiera compartir con nosotros. Y por último, dejaremos espacio para aquellos que quieran dirigir preguntas directamente a los panelistas. No me puedo olvidar
de mencionaros las próximas sesiones. Hoy empezamos con bienestar y felicidad. El próximo taller será de cultura organizacional y trabajo digital. El siguiente, liderazgo a distancia. Y por último, acabaremos con qué pasará en este nuevo mundo, ¿no? Cómo tomaremos nuestras decisiones a futuro. Yo, en todos los sitios en los que participo, siempre digo que tienes que dejar una parte de ti. Todo esto, que es mi presentación, la podéis ver en Internet, en LinkedIn, en cualquier cuestión. Lo que no vais a encontrar nunca en Internet son mis pasiones. Las personas que me conocen saben que tengo dos bastante incrustadas que forman parte de mi ser. Una es la fe en las personas. Creo que las personas son lo que hacen, lo que mueven el mundo y las organizaciones. Y mi otra pasión es el mar, el agua. Es aquello que me da la tranquilidad, la calma y me hace reflexionar. Son dos pilares que mueven bastante mi vida. Pero quiero empezar con la primera panelista, que es Paloma. Paloma, bienvenida. Muchas gracias por compartir tu tiempo, que hemos dicho que es el nuevo dinero. Paloma es máster en recursos humanos por la universidad. Esperar que se me ha ido ahí la presentación, perdona. Máster en recursos humanos. Ay, perdona, ya ha vuelto. Máster en recursos humanos por la Universidad Autónoma. Perdona, Paloma, que me he trabado en mitad de tu presentación. Máster en Dirección de Recursos Humanos por la Cámara de Comercio de Madrid. Licenciada en Psicología por la Universidad Complutense. Ha trabajado y laborado como consultora senior para Overlap y ha sido responsable de formación y selección para una compañía muy importante tecnológica que se llama Sage. Y es asesora, ha fundado su propia consultora de comunicación llamada Care y a la cual le dedica y ha estado dedicada en los últimos 15 años. Asesora para el desarrollo directivo y para ponentes especialistas en comunicación. Muchísimas gracias, Paloma. Te dejamos los próximos 15 minutos, todo tuyo. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Teresa. Muchas gracias a Softland por haber creado este espacio para compartir y para aprender. Gracias a las personas del equipo de Softland que lo habéis organizado todo con mucha eficiencia y con mucho cariño. Y por supuesto, gracias a todos y a todas las que estáis escuchando desde diferentes lugares, desde diferentes países, con el ánimo de compartir algunas reflexiones sobre algo tan importante como la satisfacción, el bienestar y el compromiso de las personas en un momento en el que una gran amenaza en forma de virus nos está provocando una crisis en el ámbito sanitario, una crisis social, una crisis económica y, lógicamente, también esto tiene un impacto por la incertidumbre que conlleva en las culturas dentro de las organizaciones y, por tanto, en el comportamiento y en las relaciones de las personas. Llegados a un punto y a una situación como esta, es lógico que nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Estamos en las empresas y sobre todo las personas que nos desarrollamos profesionalmente dentro de las organizaciones, estamos preparados para trabajar en remoto, para trabajar de una forma diferente, como venimos haciéndolo durante el confinamiento, como lo estamos haciendo en esta etapa de la desescalada que estamos viviendo en muchos países y, sobre todo, como lo vamos a hacer en el futuro, donde la forma de trabajar y de relacionarnos en los entornos profesionales sin duda va a ser diferente, muy condicionada por lo que está sucediendo. Y bien, la pregunta que nos hacemos es
¿estamos preparados para trabajar en remoto y seguir manteniendo un nivel alto de compromiso y, por tanto, también de desempeño y de calidad a la hora de realizar nuestro trabajo? Aquí es donde a mí me gustaría poner foco y donde quisiera compartir con vosotros algunas recomendaciones que entiendo pueden ser de utilidad para intentar, en la medida de lo posible, aquellos que tenemos la responsabilidad dentro de las organizaciones empresariales de influir positivamente en los demás y seguir manteniendo esos niveles deseados de compromiso y de vinculación con la empresa para que podamos trabajarlo, para que tengamos algunas pistas. Hace unos días, apenas una semana, en un espacio de aprendizaje parecido a este, escuchaba a un filósofo español que se llama David Casacuberta compartir desde el punto de vista de la filosofía sus recomendaciones y citaba textualmente algo que me gustó mucho, y es que ahora mismo la tecnología está, pero lo que nos falta es metodología. Nos falta metodología no solo a la hora de organizar el trabajo, sino que nos falta metodología también a la hora de gestionar nuestras relaciones. Desde ese punto de vista, yo he querido compartir con vosotros lo que creo que debe de ser un nuevo modelo, una nueva forma de interaccionar con aquellas personas con las que tenemos una relación recurrente, con las que tenemos una relación importante en nuestro día a día profesional. Ahora os explicaré cuáles van a ser los pilares sobre los que se va a sostener este modelo relacional, este nuevo modelo relacional que nos permita humanizar en la distancia, pero permitidme antes que, para que contextualicemos y para que entendamos la importancia y también la dificultad que va a suponer llevar a cabo esta corriente de pensamiento positivo, permitidme que aclare los desafíos, los retos a los que nos encontramos en un momento como este. En primer lugar, nos estamos encontrando dificultades por la falta de contacto. Por nuestro tipo de cultura latina en general, el contacto está muy asociado al apoyo, a la compañía. Parece que desde el ejercicio del liderazgo, si no mantenemos un contacto recurrente, pensamos que eso puede influir negativamente en el desempeño de las personas que trabajan dentro de nuestros equipos, y por parte de los colaboradores y por parte de los empleados dentro de las organizaciones, si no tienen ese contacto presencial, también se sienten poco apoyados o poco acompañados. Por tanto, la falta del contacto presencial es una dificultad que sin duda está afectando. Otro desafío importante es las dificultades que nos encontramos para compartir y para acceder a la información de forma ágil y de forma segura. Sin duda son muchas las herramientas con las que contamos que nos lo facilitan, ¿no? Efectivamente tenemos esa tecnología, pero no todas las personas están preparadas, están formadas, ni están habituadas a trabajar con todas estas herramientas, y surgen, lógicamente, problemas a la hora de familiarizarse con ellas y también a la hora de utilizarlas de una forma segura y de una forma ágil. Esto requiere, por parte de las personas que tenemos esa responsabilidad de humanizar y de conseguir ese engagement, ese compromiso, que tengamos cierta paciencia, cierta tolerancia y cierta empatía, que veréis que son recomendaciones que os voy a ir haciendo de forma muy recurrente. Otro reto, otra dificultad que nos estamos encontrando es que nuestros hogares no están preparados para trabajar en remoto. Nuestros hogares, por una cuestión cultural, están preparados para el descanso y para el ocio, porque es lo que generalmente en culturas como las nuestras hacemos en casa.
Esto supongo que también tendrá o será objeto de estudio a partir de ahora para los arquitectos y para los diseñadores de interiores, ¿no? Seguramente aquí también se van a producir cambios. Si a eso añadimos los que tenemos hijos, que los tenemos en casa sin ir a la escuela, y además hay una serie de tareas de logística familiar y de logística doméstica que tenemos que llevar a cabo, todo esto hace que sea muy difícil poner foco, concentrarse, porque tenemos muchas distracciones. De forma que si una persona que habitualmente en el pasado, en su histórico, ha tenido un desempeño, un rendimiento y un compromiso con la organización de acuerdo con lo esperado y con lo deseado, esa persona que ha tenido ese comportamiento positivo desde el punto de vista de desempeño y desde el punto de vista de compromiso, es muy fácil que ahora observemos y comprobemos cómo ese desempeño desciende y también, lógicamente, su nivel de compromiso y su nivel de vinculación, porque son muchos los factores que están influyendo. Hay otro desafío importante que debemos de tener en cuenta, que es la sensación de soledad del teletrabajador. Esto afecta, lógicamente, al sentido de pertenencia, afecta de forma negativa al sentido de pertenencia. Y, cómo no, la propia comunicación virtual entraña una serie de dificultades que también se nos plantean como un reto desde el punto de vista relacional. ¿Por qué? Pues porque este tipo de comunicación es especialmente fría, es muy directa, es una comunicación muy orientada a la tarea, al proceso, que a veces abandona ese necesario e importante componente emocional y componente relacional. Con este panorama que yo creo que todos conocemos y que de alguna manera padecemos y lo gestionamos con más o menos optimismo, sobre todo los que somos afortunados de poder permitirnos teletrabajar, poder permitirnos seguir activos porque nuestra salud nos acompaña y porque no hemos vivido dramas familiares y cercanos y, por tanto, seguimos al pie del cañón, seguimos activos y seguimos trabajando para que efectivamente se pueda insuflar esa necesaria energía positiva y ese necesario optimismo. Bien, este modelo relacional se hace necesario y, como os digo, se soporta sobre 3 pilares fundamentales, que son, por un lado, la necesidad de contar con un plan de acciones concretas. Ahora os voy a comentar algunas recomendaciones para que podamos hacer este plan, que sea realista, que sea práctico, que tenga sentido y, sobre todo, que sirva. No tanto que sirva al creador del plan, sino a los destinatarios del plan. Además, es muy importante que este nuevo modelo relacional contemple la conexión emocional con las personas y que le dé el protagonismo que debe de tener en un momento, en un entorno y en una situación crítica donde probablemente es fácil que tengan demasiado protagonismo las herramientas y los procesos. No nos olvidemos de ese componente relacional. Y hay un tercer pilar sobre el que se sostiene nuestro modelo relacional, que es la inspiración, la necesidad de que aquellas personas, bien por el ejercicio del liderazgo, bien porque sois profesionales de recursos humanos, que imagino que muchos de los que nos estáis escuchando os desarrolláis profesionalmente dentro de recursos humanos ofreciendo este servicio a vuestras compañías. Independientemente de que seamos líderes, de que seamos profesionales de recursos humanos, de que seamos consultores que ayudamos a las organizaciones, es muy importante que nos convirtamos en referentes y que trabajemos este elemento de la inspiración. Voy a comentaros a continuación algunas pautas concretas, específicas, en relación a cada uno de estos pilares. Comencemos por la necesidad de tener un plan relacional.
¿Qué es esto de un plan relacional? Pues no es ni más ni menos que concretar o determinar qué cosas quieres hacer, quieres llevar a cabo con unos propósitos determinados, con unos plazos, con una serie de recursos. ¿Qué es lo que quieres hacer con el equipo que diriges, pensando, por ejemplo, en el líder, para implantar este modelo relacional y para gestionar las posibles resistencias o los posibles o los cambios que todo esto va a suponer en la cultura y en las actitudes de las personas? Bien, para poder hacer un plan e implantarlo de una manera exitosa, lo primero que tenemos que hacer es un autodiagnóstico. Es decir, antes que nada, dado que aquí somos seres humanos, por mucho que tengamos la responsabilidad de influir positivamente en los demás, antes de nada yo tengo que determinar cómo estoy yo, cómo estoy viviendo esta crisis, cómo la estoy gestionando, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades y en función de los desajustes que esta crisis me está produciendo a mí, qué acciones estoy llevando a cabo para poder gestionarla con cierta solvencia y, por tanto, estar preparada para gestionar a los otros. Para gestionar personas, primero tienes que hacer un diagnóstico, un autoconocimiento y un autocontrol. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Una vez que hayamos hecho esto, entonces es cuando llevamos a cabo ese plan o nos preparamos para trabajar con los demás. Nuestro plan debe de contemplar que se asegure toda la tecnología necesaria para que las personas puedan trabajar en remoto. Ahora en el desescalado ya casi no podemos hablar de confinamiento porque esto ya forma parte del pasado, aunque la semana pasada estábamos confinados, pero esto ya es un pasado. Ahora ya estamos en fase de desconfinamiento y después entraremos en fase post-pandemia, sabiendo que probablemente en algún momento pueda haber recaídas y podamos volver a entrar otra vez en confinamiento. En cualquier caso, con esa incertidumbre, con la poca información concreta, exacta y el poco control que podemos tener de una crisis sin precedentes como esta, dentro de nuestro plan nos tenemos que asegurar de que las personas cuentan con la tecnología necesaria para poder realizar su trabajo. Ahora mismo existen muchas herramientas, Zoom, Google, Slack, Teams, Telegram, WhatsApp, Skype, las propias nubes corporativas. Hay que asegurarse, desde el punto de vista del líder o desde el punto de vista de recursos humanos, que las personas en sus hogares tienen los terminales adecuados y tienen todo el software y todo el hardware necesario para poder realizar su trabajo. Y no solamente eso, sino que también tienen el acompañamiento, la formación y la ayuda necesaria para sacar el máximo partido a esta tecnología. Por otra parte, nuestro plan también tiene que tener presente la importancia de los procesos y la importancia de organizar el trabajo. Ahora, nuestros procesos y nuestra forma de organizarnos en remoto es diferente, no tiene nada que ver con cómo nos organizábamos antes de que todo esto sucediese. De forma que es importante planificar los contactos que vamos a establecer, los retos que vamos a marcar al equipo, lo que esperamos de los equipos, los plazos, calendarios, reporting, rutinas, guardias que vamos a hacer, etcétera. Todo aquello que entendemos que proporciona cierta certidumbre a las personas para que puedan organizarse de la mejor manera posible y puedan ser lo más productivos posible. Una vez que tenemos garantizada esa parte tecnológica y esa parte organizacional, entonces hay que empezar a poner foco en el componente relacional. Inevitablemente, cuando trabajamos en remoto, cuando trabajamos en la distancia, tenemos mucha tendencia a poner foco en la tarea y en el proceso y nos olvidamos de poner foco en la relación. Esto es absolutamente necesario, que tengamos una nueva forma de relacionarnos y además que le pongamos especial mimo, cuidado y cariño. Para eso
yo os recomiendo que la mayor parte de las interacciones que realicéis con las personas con las que mantenéis relaciones importantes sean a través de videollamadas. El correo y los chats son especialmente fríos. Que esas videollamadas se hagan con calidad, dedicando un tiempo de calidad. ¿Por qué? Porque es importante que durante esas interacciones aprovechemos para estimular los esfuerzos por parte de las personas, para fijarles retos, para involucrarles en el desarrollo del plan del equipo, que además es un plan que tiene que mantenerse muy vivo y que va a sufrir muchos cambios. Que gestionemos en esas interacciones emociones negativas que las personas tienen, bien por estrés, por ansiedad, por miedo, por desasosiego, que seamos capaces de crear los espacios y de estimular a las personas para que compartan sus emociones, sus sensaciones, sus ideas, sus pensamientos. Para eso es importante, lógicamente, que pensemos en metodologías y que las preparemos para introducir en nuestras videollamadas esos espacios y que las personas tengan esa oportunidad de compartir. Por ejemplo, una pauta sencilla que a mí me gusta mucho utilizar cada vez que se realiza una videollamada con el equipo, hacer una ronda inicial y una ronda final donde todas las personas tengan un espacio para comentar y para hablar en relación a una pregunta que el facilitador o que el líder lanza. Algo breve, pero que te permita ver a todo el mundo y escuchar a todo el mundo, porque todo eso que no se dice con las palabras sí que se transmite con el rostro y con los atributos de la voz, y tenemos que estar muy atentos si queremos establecer esa conexión emocional y atender al componente relacional. Tenemos que estar muy atentos a lo que las personas nos transmiten sin explicitarlo a través del lenguaje. Paloma, aprovechando tu cierre, ¿cuál sería tu gesto que podemos regalar al de enfrente? Tu mayor gesto, ¿cuál sería? Pues yo creo que el mayor gesto es saber, después de establecer una pregunta donde estimulas al otro para que hable, saber callar, saber esperar, sin demostrar ningún tipo de impaciencia ni de precipitación, y regalarle un contacto visual, unos músculos faciales relajados, con una tendencia a la sonrisa y esa orientación corporal indicando que te interesa, que te preocupa y que quieres saber lo que piensa y lo que está pasando en este momento por su cabeza. Este sería mi gesto. Muchas gracias, Paloma. Un gusto escucharte y un placer que hayas compartido con nosotros. Seguimos en este taller. Vamos a dar paso a Pablo. Bueno, yo tengo que decir de Pablo, no sé si me permite decir que además de amigo, Pablo, y del cual abuso en determinadas ocasiones, primero me vas a perdonar muchísimo, Pablo. Bueno, ¿qué decir de ti, Pablo? Pues PNG Liderazgo Empresarial por IES Business School en la Universidad de Navarra, licenciado en Gestión Comercial y Marketing por el ESIC Business and Marketing School. Sé que has dirigido muchísimas compañías, has sido director general y has estado enfrente y liderando diferentes compañías. Y hoy, como nos comentabas al inicio de esta conversación, que lo que más te gusta es ser conferencista, escritor y especialista en felicidad laboral, y esto me ha encantado. Dream Manager para la compañía AIA, ¿no? Bueno, Pablo, un gusto, un placer. Para esto están los amigos. Muchísimas gracias, Pablo. Sí, tan solo decirme, ¿se ve ya la pantalla y me veis a mí? ¿Se ve la pantalla y me veis, Teresa? Yo te veo a ti, todavía tu presentación no. Ah, no ves la presentación. Pues... Parece que se está cargando, ¿eh, Pablo? Ahora,
Ahora ya se ve. Ahora se ve y me veis a mí, ¿no? Sí. Ah, venga, pues genial. Pues nada, pues muy buenos días a todos y a todas. Y bueno, pues nada, un saludo de agradecimiento, lo primero a Solán, a Teresa, a Silvia, a todos los que estáis ahí, a todo el staff por acordarse de mí. Y bueno, y muy feliz como decía, porque también me siento muy colombiano. He vivido cerca de 6 años en Bogotá, conozco bien el país y bueno, pues para mí es todo un lujazo el poder compartir con vosotros los 15 próximos minutos. También un saludo desde el corazón muy especial, bueno, pues a todos los que de alguna manera pues tengan algún familiar o se sientan afectados por el COVID, ¿no? Yo creo que estamos al final de un largo túnel y ojalá pues aprendamos bien las lecciones y el futuro sea mejor. Y nada, pues a todos y a todas, bienvenidos a esta mini ponencia de creación de ambientes laborales positivos. Mirad, yo lo primero que estoy aquí es, como decía Teresa, por convencimiento. Yo soy un convencimiento, soy emprendedor desde muy joven y más que convencido que las personas para ser su mejor versión en el trabajo tienen que estar felices, motivados, enganchados. Y esto vais a ver cómo desde luego se puede conseguir, pero creo que hay que cambiar el foco de las cosas que se hacen. Y nada, mi propósito de vida, he creado empresas que de verdad, donde de más de 300 personas, tan solo una persona se nos fue por iniciativa propia y bueno, pues mi pasión es contar cómo lo hemos hecho y cómo seguimos haciéndolo. Y para ello, bueno, pues escribo libros. El último es un libro de empresas felices de Colombia que se llama Empresas Felices, el secreto está en lo humano. Y nada, pues la idea es que me acompañéis en estos minutos para ver cómo podemos mejorar un poquito el ambiente laboral en nuestras organizaciones. Me va a servir una metáfora. Mirar, para conectar con todos vosotros os voy a preguntar a cuántos de los que me estáis viendo levantar la mano a los que os moleste ver un cuadro torcido. Mirar, a mí cuando me hicieron esta pregunta hace 6 años, yo creo que fui el primero que levanté la mano. Y el profesor, era un profesor de Harvard, nos dijo, pues ¿sabéis qué tenéis que hacer los que os moleste ver un cuadro torcido? Y su respuesta fue, nada. Yo me quedé un poco así diciendo, oye, pues si a mí me molesta verlo torcido y no hago nada, sigue torcido. Lo que aprendí de esa reflexión con esta metáfora es que si no hacemos nada, en vez de fijarnos en el marco torcido, nos podemos fijar en la obra de arte que todos los cuadros tienen, ¿no? En este caso, este es un cuadro de Van Gogh. Entonces, ¿qué quiero decir? Muchas veces en las organizaciones los empleados solo nos fijamos en los pequeños defectos en el marco torcido de nuestra empresa y no en el propósito, en sus valores, en lo que hace bien y al contrario, las organizaciones solo se fijan en nuestros pequeños defectos en vez de nuestras virtudes, ¿no? Entonces, aquí os propongo que a partir de ahora nos fijemos en la empatía siempre nos la han definido como ponernos en los zapatos y en la piel de nuestros interlocutores. Yo os propongo que nos pongamos en su corazón, que hay siempre grandes corazones en todas las organizaciones de vuestros empleados, ¿no? Entonces, si os fijáis en el corazón, nos va a ir mejor. Mirad, hay un problema. El problema, y esto es antes del COVID, el problema en los 10, 15, 20 últimos años es que hay una desconexión total entre los empleados y la empresa. No están conectados. El empleado, con todos los estudios de Gallup que cojáis, piensa que no es feliz en su trabajo, no suceden cosas esas 8 o 10 horas que está trabajando, pues que le motiven a ser su mejor versión. Y los directivos dicen, pero a mí me lo dicen muchos CEOs, Pablo, les damos de todo, pero no les enganchamos. Y yo digo, hay una desconexión y sobre todo le diría a los CEOs y a los líderes que estamos poniendo el foco en el sitio adecuado. Para entender esto un poquito mejor, vamos a ver las causas. ¿Por qué los seres humanos no somos felices del todo? Sí que os digo que esta presentación os la vamos a enviar, porque voy a ir un poquito rápido, pero os la vamos a enviar al final para que la tengáis. Mirad, lo primero, para saber que el 70% de las personas no están enganchadas, es saber por qué no es feliz el ser humano en el trabajo y en la vida en general. Mirad, lo primero es porque lo extrínseco inmaterial, y esto nos lo dice la ciencia, ¿no? La psicología positiva, la neurociencia, las universidades de Harvard, de Pensilvania, todas las que se dedican a estudiar la felicidad del ser humano, lo extrínseco prácticamente es el 10% de nuestra felicidad. Y queridos CEOs y queridos directivos, normalmente las organizaciones, todos sus planes de motivación, le metemos el foco a lo extrínseco.
¿Y qué pasa con el 90%? Le metemos el foco a salarios, a complementos, a conciliación, a los espacios agradables, a todo. Y nos olvidamos de que ocurran cosas en nuestro cuerpo, en el interior de nuestro cuerpo. Otra cosa que pasa en los seres humanos es que tenemos un sesgo negativo. Todos nos acordamos más fácil de lo negativo que de lo positivo. Si tienes 9 cosas buenas en tu trabajo y una mala, le pones el foco a la mala. Miras el cuadro que está torcido y qué pasa con las 9 buenas. Luego el ser humano se acostumbra muy rápido a lo bueno, somos hedonistas, entonces todo esto hay que ponerlo en valor. El ser humano, vamos todos con el piloto automático puesto y no somos conscientes esas 8 o 10 horas que estamos trabajando, qué cosas, qué emociones nos pasan por dentro, porque somos muy racionales en el trabajo. Y luego el ser humano se ha acostumbrado en una sociedad muy paternalista hasta que nos den la felicidad hecha, cuando tenemos que asumir todos y transmitirles a nuestros equipos que cada uno es arquitecto de su propia felicidad. Entonces, ya sabiendo por qué no somos felices del todo, dónde estamos poniendo el foco, vamos a ver qué nos dice la ciencia, qué es lo que nos hace felices tanto en nuestros trabajos como en nuestros hogares a los seres humanos. Y para mí esta lámina ya deja muy claras las cosas. El foco lo tenemos que poner en lo humano, en lo intrínseco. Y por eso, y si le ponéis el foco a lo intrínseco, veréis que ese 70% de empleados aburridos, no enganchados, empieza a ser mucho menor y la gente a vestir la camiseta. ¿Cómo podemos activar que los factores intrínsecos dentro de una organización, las relaciones humanas, todo lo que hagamos porque las personas se conozcan con sus propios departamentos y con otros departamentos de las empresas, eso nos va a activar la felicidad. Las emociones positivas. Necesitamos tener un calendario y un cronograma de actividades que sean positivas. A todos nos gusta colaborar, ayudar, que nos reconozcan lo bueno, que se fijen en nuestras virtudes. Entonces tenemos que crear sorpresas y actividades para que se vivan emociones positivas. Luego tenemos que ayudar a nuestros equipos a que encuentren sentido a lo que hacen. Todas las organizaciones tenéis un propósito maravilloso. Si algo bueno está teniendo esta pandemia, que ha puesto en valor que el propósito, aunque tengamos empresas que como no puede ser de otra manera, buscan sus utilidades, pero todos somos necesarios. La pandemia ha puesto a muchas organizaciones que casi eran invisibles y muchos puestos de trabajo que eran invisibles, les ha puesto ahora que la sociedad nos necesita. Entonces, que alineemos el propósito de la organización con el propósito de nuestros equipos y que hagamos vivirles unos valores construidos democráticamente del siglo XXI. Más cosas intrínsecas que tenemos que activar en esas 8 o 10 horas, el bienestar físico y el bienestar mental, todo lo que la organización puede hacer por el bienestar físico y mental de sus equipos, perfecto. Y luego desarrollar a las personas, sacarlas un poquito de la zona de confort, ponerlas retos y que crezcan como personas en esas 8 o 10 horas. Luego, otra cosa que necesitamos para tener un ambiente laboral positivo son líderes que sean felices. Tenemos que trabajar lo intrínseco y el liderazgo tiene que ser un liderazgo del siglo XXI. Mirad, todos los que seáis líderes en vuestras organizaciones, desde el CEO hasta los mandos intermedios, tienen que ser gestores de la felicidad de sus equipos. Esto no es que la felicidad se queda en la mochila, los problemas no me los traigas al trabajo. El líder tiene que gestionarlo. Y para mí hay 3 claves fundamentales que tiene que gestionar un nuevo líder del siglo XXI. Es ayudar a que sus equipos encuentren un sentido y un propósito a lo que hacen. No te levantas de la misma manera, aunque vayas a fabricar tornillos, cuando sabes que esos tornillos van a ir a unas camas de hospital, cuando estamos mejorando la calidad del sueño de nuestros conciudadanos, encontremos un propósito loable y motivemos a nuestros equipos para que se levanten para cumplir ese propósito. Y luego el flow, ayudemos a nuestros equipos, todas las personas tenemos, como decía, un gran corazón y muchas virtudes. Pongamos el foco en lo que hacen bien nuestros equipos, saquémosle de la zona de confort, pongámosle un reto y normalmente cuando yo estoy trabajando en algo que me gusta, que se me pasa el tiempo rápido, estoy en flow. Entonces, el líder tiene que conseguir que los equipos estén en flow. Y luego, el líder tiene que ser el primer conector para agradecer, felicitar, divertirse, desarrollar actividades con sus equipos.
¿no? Para tratar ese lado humano. Y luego no hay que olvidarse de los extrínsecos, del salario, complementos, espacios de trabajo y conciliación. Pero como digo, eso puede ser el 10 o el 20%. Y hoy en día, todavía en el año 2020, le estamos poniendo en las empresas el foco a lo extrínseco. De verdad, ponerle el foco a lo intrínseco, porque la clave no está en lo material, sino en lo humano. Entonces, ¿cómo a partir de aquí, en estos 5 minutillos que me quedan, cómo crear un ambiente laboral positivo? Cada organización necesita un plan, crear un plan adaptado a su cultura, ¿no? a sus valores, a su idiosincrasia, a sus costumbres. Esto no es leerte un libro de sapos, leerte el libro de Google o el libro que he escrito yo de Empresas Felices y plasmarlo, porque esto hay que hacer un diseño a la medida. Cada organización tiene un alma, tiene una cultura diferente. Y lo que tenéis que hacer, y ahora, como decía Paloma en la conferencia anterior, si queremos y tendremos que hacer nuevas actividades para adaptarnos pues un poco a nuevos sistemas de trabajo, a distancia, iremos menos a la oficina, a las fábricas, etcétera. Lo que sí que os recomiendo, lo que nosotros hemos hecho toda la vida, es poner al empleado en el centro del diseño. No vayamos a contratar a un consultor o nosotros para decir lo que hay que hacer. Vamos a darle ese rol, lo vamos a facilitar, pero vamos a poner al empleado a que co-cree junto con vosotros todas las actividades que tenemos que hacer para engancharlos. Hay que pedirles voz ahora, hay que hacer comités de felicidad, comités para crear esos ambientes laborales positivos y que en esos comités estén representados, pues digamos, empleados de todo el escalafón. Porque al final esa desconexión que hay entre empresa y empleado, yo creo que el wifi que los vuelve a conectar es cuando conectamos la cultura y los valores, los comportamientos que se viven en la empresa con las personas, poniendo el foco en lo humano. Y esto se conecta a través de las relaciones interpersonales, de las emociones, de viviendo los valores, de haciendo crecer a las personas y de desarrollando el bienestar. Más o menos, ¿cómo os digo que lo hacemos nosotros? Algunos ejemplos. Siempre, todas las organizaciones tenéis unos retos y unos problemas específicos. Vamos a juntar a los empleados, ver qué retos vamos a priorizar, vamos a asignarlos y ver qué soluciones se les ocurren a ellos, que veréis que hay muchísimas para poder solucionarlo. Y esas soluciones siempre, que la mayoría sean intrínsecas de los factores que antes os he comentado, que son los que activan la felicidad interior en vuestros equipos. Aquí os pongo de muchas sesiones de co-creación que he hecho en los últimos años, digamos, pues actividades que pueden funcionar, pero como os digo, esto no es café para todos, no es tinto para todos, tenemos que co-crearlas, pero por ejemplo, bueno, pues ahí os pongo desde compartir las buenas noticias que hay todos los meses o a diario por el sesgo negativo que tenemos, hacer actividades de reconocimiento, poner stickers felices, hacer sorpresas cuando llegan o cuando salen del trabajo, hacer reuniones diferentes, como decía Paloma, con Icebreak, con momentos de conexión, hacer sorpresas, sorprenderlos, que si no esto es muy racional, que los líderes tengan sus puertas abiertas, hacer ferias de la Semana de la Gratitud, la Feria de los Talentos, la Semana de los Valores. Como os digo, podemos hacer muchísimas cosas dentro de las organizaciones y que la mayoría no cuestan ni un peso, ni un euro y sí que provocan ese bienestar y esa felicidad interior que todos llevamos dentro, que os disfracéis, que les enseñemos a ser arquitectos de su propia felicidad, que nunca les han enseñado. Y ahora más que nunca en esta nueva situación también podemos llevar la felicidad en nuestros smartphones. Yo aquí, por ejemplo, esto es una app colombiana que se llama Atento y lo que veis, las 9 funcionalidades que veis en la pantalla, eso es un plan de felicidad y que te permite pues conocer el lado humano viendo el perfil de tus compañeros, saber si tienen mascota, dónde pasan las vacaciones, cuál es su museo favorito, saber cosas que nadie sabe de ellos normalmente, medir los estados de ánimo, compartir lo positivo, fomentar con una moneda feliz los valores. Se pueden hacer, como os digo, muchas cosas. Entonces, nada, por ir en tiempos, 4 cosas. Como resumen final, poner el foco en lo intrínseco, en lo humano, involucrar a vuestros equipos en el diseño e implementación de todo lo que hagáis en un plan de bienestar y felicidad,
enseñarles a que sean arquitectos de su felicidad. Y estos planes de experiencia de empleado, pues no es la cena de Navidad, no son 4 cosas al año, tienen que vivirse todos los días. Entonces, ojalá os haya animado a quitarnos esa venda que muchas veces a los CEOs y a los directivos nos impide ver, que tenemos en los ojos, y que nos impide ver que cuando la gente vive emociones positivas, relaciones y tiene un trato humano dentro de la organización, pues es mucho más feliz. Pues nada, os dejo con una frase de vuestro compatriota Gabriel García Márquez, que nos decía como cierre de esta mini ponencia: he descubierto que el hombre quiere vivir en la cima de la montaña, cuando el secreto de la verdadera felicidad está en subir la montaña. Pues nada, que subamos esta montaña todos los días y que lo disfrutemos. Pues nada, muchísimas gracias, y ya, Teresa, os cedo los trastos para Pilar. Gracias, Pablo. Qué placer poder subir la montaña con expertos como vosotros. Nada, ahí. Yo estoy en mi camino de que el cuadro no me moleste verlo medio torcido, pero estoy en ello. Muchísimo. A mí me molestaba mucho. Yo es que tuve una revelación en un curso, y es verdad, cuando te fijas en vez de fijarte en los defectos de las personas, que son defectos aparentes, te fijas en sus virtudes. Mira, yo os propongo a todos, esto lo dije ayer en un programa de radio que tengo, que cojamos una listita, y aquellas personas que a lo mejor, esos compañeros de trabajo que no nos caen muy bien del todo, ¿no?, que escribamos todas sus virtudes, ¿no?, su sabiduría, los serviciales que son, bueno, pues todas las virtudes que veamos, y la próxima vez que hablemos con ellos o nos reunamos con ellos, nos olvidemos del marco torcido, de los defectos aparentes, y nos centremos en sus virtudes. Y luego llega a casa y mira un cuadro torcido y fíjate en la obra de arte. Y verás cómo poquito a poco te va a pasar como a mí, y yo tengo un montón de cuadros aquí en la casa y aguanto ya que estén torcidos. Claro que sí. Voy a empezar a ver la botella medio llena, ¿no? Claro, yo siempre la tengo medio llena. Medio llena. Claro. Cuánto aprendizaje. Gracias, Pablo. Bueno, vamos paso a Pilar. Pilar, aparte de haber tenido el orgullo y el placer de haber compartido escenario contigo, ¿qué decir de una conferencista de tu nivel, ¿no? Pues máster, cuando he leído todos los títulos, hemos intentado comprimirlos aquí para intentar ensalzarte, pero tiene muchos más que no los hemos podido traer, pero los principales son que es máster en Derecho Internacional de Relaciones Exteriores por el Instituto Europeo Campus Stella, es coach certificada, también es máster en Administración de Negocios por la Universidad de Miami, formación en Neurociencia por la Asociación de Educación para el Desarrollo Humano y Ciencias de la Felicidad por la Universidad de Berkeley. Y hoy en día, Pilar es abogada independiente, columnista en el diario La República, escritora y conferencista en gerencia de la felicidad para su propia firma. Bueno, Pilar, también un placer, un orgullo tenerte y darte mil gracias porque siempre estás a las órdenes y estás dentro del corazón de Softland. Muchísimas gracias. ¿No se te oye? Un momento. Vemos tu presentación, pero no te escucho. No te preocupes, que Jackie y Silvia estarán ahí entre medias dando a todos los botones para que logremos escucharte, oírte bien, como te mereces. Ahora. Gracias, bueno, Pilar. Muchas gracias, bienvenida. Espero que estén todos supremamente bien, muy cómodos, además desde sus casas, sentaditos, juiciosos. Bueno, muchas gracias por esta invitación a Teresa, a Silvia, además coincidencias de la vida que los tres panelistas nos empezamos por P, Pablo, Paloma y Pilar. Entonces ahí ya muestra la pasión del equipo, las coincidencias maravillosas de la vida. Bueno, como ustedes saben, yo les voy a estar acompañando en estas 4 sesiones, por eso vamos a hacer como una metáfora en estas 4 sesiones, aprovechando que soy escritora y obviamente hay un storytelling detrás de todo esto, y es que vamos a hacer una metáfora por lo que estamos viviendo en este momento con la coyuntura, que es como si estuviéramos en una tormenta. Por eso ahorita vamos a hablar de bienestar y felicidad a distancia en medio de la tormenta.
porque para aquellos que en alguna vez han viajado, yo creo que ustedes han sentido la sensación de una turbulencia. Y en el avión pasan cosas curiosas que nos ayuda mucho a entender lo que estamos viviendo en estos momentos para poder mirar qué vamos a hacer con el tema del bienestar de nuestros colaboradores. Inició de esta forma porque al principio empezó como una tormenta pequeñita, era como una lluviecita, entonces uno, como cuando uno está en un asado y empieza así a caer agua, y uno dice, ¿será que entro o no entro? Pero ya empieza a mojarse el pan de la hamburguesa, y uno sigue pensando si me entro, si es un espantaflojos, como dicen las mamás, hasta que ya empieza a caer realmente la lluvia y nos tocó meternos a todos a la casa. Y ese fue el principio del confinamiento. Pero a esta tormenta que empezó como una lluvia ligerita, tenemos que hacer un paralelo muy importante en los temas de bienestar con lo que es pasar por un duelo o una tusa. Un duelo normal como cuando nosotros se nos va un ser querido, porque estamos dejando de ser una vida para empezar una vida nueva. Antes éramos unas personas muy diferentes a las que vamos a ser una vez salgamos de todo este momento. Y yo espero que obviamente después de esta situación de estar tanto tiempo en encierro, de estos 40, 80 días, porque ya se volvió casi ochentena, vamos para ochentena, salga un ser humano completamente diferente. Entonces me voy a centrar específicamente en una de las preguntas que yo creo que ustedes recibieron y era en el tema de qué hacemos con el riesgo psicosocial de todos nuestros colaboradores. Y más en este año. ¿Por qué? Todo el año, durante todo un año, nosotros nos la pasamos haciendo una cantidad de encuestas de riesgo psicosocial, que si ustedes recuerdan, esas encuestas normalmente están divididas en 3 partes. El estrés laboral, todo lo que sucede a nivel intralaboral y todo lo que es el riesgo psicosocial extralaboral, o sea, fuera de trabajo. Oh, curiosidad que ahora se nos mezclan los 3 en un mismo entorno. Entonces, he ahí la importancia de nosotros empezar a pensar qué vamos a hacer con esto. Porque antes yo podía dividir lo que era el estrés estando en un lugar de trabajo, entonces si era intralaboral, entonces miraba el ruido, la luz, el computador, la relación con los compañeros, si había sillas ergonómicas, cargas de trabajo, tiempos, bueno. Miraba temas además de estrés interno, entonces si las personas de cierta forma se sentían aisladas o no, se sentían que estaban aportando sus trabajos, una cantidad de situaciones y además tenemos ahora que mezclarle esa brecha entre la distancia del lugar donde vivo más estar en el mismo lugar donde tendría el equilibrio hogar y trabajo, que eso está en la parte de los indicadores, se me mezclan las dos en el mismo entorno, entonces ahora, ¿qué hago? Entonces todo el mundo empezó sin entender lo que estaba sucediendo, pero si ustedes cogen y de cierta forma las áreas de talento humano vuelven y miran la estructura de cómo estaban hechas los indicadores o las preguntas, las 3 variables de todo el tema de riesgo psicosocial, nos toca empezar a desmenuzar todo eso para poder entender ese gran mapa. Por eso, hoy entonces quiero compartir con ustedes algunas cosas que podemos ir haciendo para nuestros colaboradores. Entonces, inicio por aquí y es que yo creo que para todos es evidente y ustedes lo saben, que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el 60% de la improductividad de nuestros colaboradores y de nosotros mismos se debe al estrés. Esto era antes de que empezara la pandemia. No sé en este momento ese porcentaje en qué vaya, pero seguramente va a estar muchísimo más alto, pues por lo que les cuento que esas 3 partes de ese gran encuesta de riesgo psicosocial se nos están mezclando en una sola. Entonces el plan que teníamos, el gran plan que habíamos organizado para empezar de cierta forma cerrar brechas, pues ahorita fue una locura. Entonces nos va a tocar volver de cierta forma como a analizar la situación. Por eso en todas y cada una de los talleres que vamos a ver, pues nos vamos a centrar un momento en la cultura, un momento en el liderazgo, un momento en la toma de decisión para ir otra vez como reorganizando ese gran esquema, ese plan que teníamos por poder reorganizar. Entonces, aquí en el día de hoy, como vamos a hablar específicamente de los temas de bienestar a distancia, hay algo con lo que quiero que ustedes se queden, que es mucho el uno poder jugar con las palabras y es una estrategia que a mí me gusta llamar ACA. ¿Listo? Acá es como decir estoy acá, estoy en este momento, estoy presente. Es la forma en la que le voy a decir al colaborador y a mí mismo, estoy aquí, presente, entendiendo y comprendiendo lo que está sucediendo. ¿De dónde viene esta ACK? Pues viene de esto que ustedes ven aquí, que dice adecuado manejo del estrés y la cultura de autocuidado, que ya vamos a hablar de eso.
La C viene de compasión, comprensión, entendimiento, y la última A viene de acuerdos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Como yo les contaba, esto es igual a como si nosotros pasáramos una época de duelo. Y como todos los duelos, estamos dejando de ser una persona para convertirnos en una persona completamente diferente. En el tránsito de cualquier duelo, de cualquier cambio de nuestra vida, pues hay unas etapas que son normales, pero nosotros al entender cada etapa podemos manejar cada etapa de una forma diferente. Entonces la primera etapa, ¿qué era? Negación total. No, esto no está pasando, no vamos a cerrar oficinas, de acá no se va a mover nadie, a mí no se me va a pegar, yo estoy súper bien. Entonces, una negación de esto no nos está sucediendo, acá no hay cambios, todo sigue igualito, pero en el fondo hay como que empiezas ese bichito del miedo a dar como un run run. Y entonces pasamos a la otra etapa de angustia, de ira, de tristeza. Entonces sale todo el mundo pánico a comprar papel higiénico, no sabemos qué vamos a tener en la casa, que no, todo el mundo en la casa súper angustiado. Entonces, entre esas dos etapas hubo mucha confusión y gracias, de cierta forma, al tiempo, hemos ido, de cierta forma, escalando esas dos primeras etapas como de ese duelo de nuestra vida personal, familiar, corporativa. Después pasamos a la siguiente etapa, la tercera etapa, que ya es la negociación, que es en la etapa en la que nos encontramos actualmente. Y es, bueno, ¿qué me toca sacrificar? Entonces, listo, ya estoy en mi casa, me tocó trabajar aquí. Ok, está mi familia, están mis hijos, listo. No nos tocó estos clientes, ya no van a estar con nosotros, nos tocó conseguir nuevos clientes. Hay gente que no sabemos si vamos a poder seguir en el trabajo o no. Y entonces todo empezamos a negociar todo, en negociar contratos, formas de vida, formas de pensar. Negociamos hasta listo, está bien. No salgo a la calle, pero entonces voy a hacer ejercicio internamente. No puedo hacer eso, entonces hago aquello. Entonces toda esa negociación estamos en esa etapa para poder pasar a la última y es aceptar la situación en la que estamos y poder llegar finalmente a los acuerdos. En esas etapas entre el manejo de las emociones, porque hay días donde todo el mundo está supremamente sensible y eso es muy importante que ustedes sepan, todo el mundo está pasando por todas estas etapas, entonces hay días donde todo el mundo está muy sensible. Tenemos que entonces hacer un adecuado manejo del estrés y eso nos implica que nosotros generemos a nivel corporativo una cultura de autocuidado. Y entonces aquí hago, y aprovecho además que muy bien lo traían a colación Paloma y Pablo, y es que uno debe primero cuidarse a uno, después cuidar a los demás, pero en este momento además nos toca hacerlo de forma demasiado ágil. Igual que en la metáfora del avión, cuando estamos en medio de la turbulencia, ¿qué le dicen a uno primero? Póngase primero su máscara y después le pone la máscara a la de lado. Porque si uno no sabe ni siquiera lo que le está pasando a uno, pues es muy difícil no entender lo que le está pasando al del lado. Y eso es lo que nos está sucediendo a la mayoría. Entonces, por eso, sabiendo que es importante aprender a cuidarnos, tenemos que establecer una estrategia para crear una cultura de autocuidado. Es decir, que todo el mundo, desde sus casas, se empiece a cuidar. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a organizar un plan para enseñarle a la gente a que se cuide desde casa. Es decir, que las personas estén tomando agua, que las personas estén haciendo un poco de ejercicio, hagan sus pausas activas. La gente antes, ustedes no sean, a veces uno no piensa eso, pero cuando estamos en el lugar de trabajo, yo tengo la posibilidad de tener un compañero al lado, entonces yo me muevo. ¿Sí? Este movimiento ya de por sí, pues movía un poco la cintura, o por lo menos la cabeza. Ahora, ¿dónde van a moverse si la cámara está ahí? No se mueven para ninguna parte, están mirando una cámara, entonces uno empieza a crear como una estructura de quietud y eso es muy, muy peligroso porque entonces no hay generación de oxígeno suficiente ni irrigación de la sangre internamente. Entonces es muy importante eso. Ahora, antes uno estaba cansado o algo, iba a echar chisme o algo y caminaba hasta la cafetería, se tomaba un cafecito, echaban chisme y volvía. Listo. Hoy no hay esa posibilidad. Si ustedes se dan cuenta, a veces la gente pasa derecho, literal, al frente del computador, ni siquiera se da cuenta si era hora de almuerzo, si era mañana, tarde, no, porque está ahí pegado. Entonces, ¿qué sucede? La gente le está quedando muy difícil desconectarse a veces. Si no es porque le brinca a su hijo encima, no hay posibilidad que se levante. Y entonces ahí adicionamos otra cosa. No estamos acostumbrados a una distracción de ruidos caseros, más hijos, más que ya no tengo a la señora que me ayude en la casa, entonces me toca sacar tiempo para cocinar, para hacer el aseo, para arreglar la casa. O sea, son muchas otras tareas que antes, dentro de una batería de riesgo psicosocial normal,
Eso no estaba ahí, eso no estaba ahí, eran cosas externas. Entonces, es muy importante tenerlas en cuenta. Entonces, esta cultura de autocuidado es muy importante que ustedes, y eso muy interesante como lo decía Paloma, no es lo mismo que ustedes le manden un mensaje de texto a sus colaboradores diciendo, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? A que lo llamen o a que se vean en el chat y le muestren dónde está trabajando. Así ustedes también pueden identificar a qué se está enfrentando esta persona. Si esa persona en la cámara les muestra que está, es que no es lo mismo estar uno en un estudio, que su colaborador esté trabajando en la mesa de la cocina, que esté trabajando en la mesa, en la sala o en un cuarto debajo de una escalera. No sabemos dónde está la gente trabajando. Entonces es muy importante que ustedes con la cámara empiecen a ver, identificar qué riesgos pueden haber cerca, a qué se están enfrentando. Pregunten si tienen hijos o no, si tienen perros o no, si están con abuelos o adultos mayores, cómo están haciendo para los temas del mercado. Todas esas cosas son súper importantes porque en la medida en la que más conozcamos a nuestros colaboradores en su lugar de trabajo, y en su casa, que diga en su casa, es muy diferente a conocerlos en el lugar de trabajo. Tenemos que empezar a conocerlos ellos desde su casa. Esto es muy importante. Entonces tenemos que saber a qué hora se están levantando, si están comiendo bien, cómo están comiendo. Y la gente podría decir, uy, pero esto es súper intrusivo. No, estamos tratando de mirar a ver cómo entre todos logramos encontrar ideas. Por eso ustedes ven todos estos papelitos aquí atrás. Así como Pablo les decía y les ponía como en sus imágenes la gente haciendo como una co-creación. Bueno, esta es la forma en la que yo la hago con las empresas por vía web, pero funciona exactamente igual y vamos poniendo los papelitos de las ideas. Y la gente así de cierta forma, llamando y preguntando, vamos poniendo qué es todo lo que está sucediendo, entonces uno puede lograr crear una estrategia de una cultura de autocuidado. Esa estrategia de esa cultura de autocuidado tiene que tener unos pilares fundamentales, en los cuales yo esté cuidando las 5 dimensiones de la felicidad que hablaba Tal Ben-Shahar de la Universidad de Harvard. Tengo que estar cuidando la parte física y salud de mis colaboradores. Tengo que estar cuidando la parte emocional de mis colaboradores, llamarlos cómo están, cómo se sienten, si necesitan apoyo psicosocial, psiquiátrico, psicológico, coaches, etcétera, etcétera, mentores. Te necesito cuidar la parte de relaciones, por eso es muy interesante lo que está diciendo Paloma sobre el tema del cuidado de las relaciones. Necesito cuidar todo lo que sea la parte intelectual. Entonces, como estoy también cuidando que mis trabajadores se sigan sintiendo que están creciendo en su lugar de trabajo, que siguen creciendo como profesionales, que siguen estando en un trabajo estable en la medida en la que la estabilidad lo permita, que son personas que de cierta forma les dejo que lean, que analicen, que gestionen. Va a haber una charla específica en la cual vamos a hablar de temas de teletrabajo para que ustedes vean la razón de ser por la cual se había creado el teletrabajo, que no es esto que estamos haciendo ahorita. Ahorita no estamos teletrabajando, eso es una fórmula específica. Lo que estamos haciendo ahorita es trabajar desde casa, cosas completamente diferentes. Y lo último, tenemos que mirar todo el tema de propósito, que la gente siga sintiendo que esto está pasando por una razón mucho más grande que nosotros mismos y que tenemos que hacer parte como del entorno. Es decir, en ese gran huracán, tenemos que ayudar con esa cultura de autocuidado, con esa fórmula, a que la gente se centre en el ojo del huracán y no esté dando vueltas afuera en una turbulencia donde van a haber muchos problemas. Entonces, es importante que los logremos llevar como esa calma interna. Por eso tenemos que saber en qué parte de ese duelo están, en qué parte de ese duelo están. Así, de cierta forma, podemos trabajar con ellos. Por eso, cuando les traigo el tema de la compasión, comprensión, en realidad lo que quería y a lo que me refiero es, llámenlos y averigüen cómo están. Y miren estos 5 dimensiones de la felicidad en que andan. Cómo se están cuidando en su comida, si están haciendo pausas activas, si están aprendiendo a hacer relajaciones y meditaciones. Yo con varias empresas ya llevamos 63 días con algunas de ellas, donde todos los días los colaboradores están recibiendo a su celular una meditación muy chiquitica que yo les estoy grabando, que es de 5 a 7 minutos. Son 5 a 7 minutos que la gente está invirtiendo en ellos mismos. Estas meditaciones también a veces las estoy compartiendo con toda la gente por Instagram. Entonces la gente se inscribe y recibe su audio, lo escucha 5 minutos al día y ese audio lo que hace es, vuelvo a la calma y voy y gestiono. Vuelvo a la calma y voy y gestiono. Porque en medio del estrés ya se dieron cuenta que nos volvemos improductivos. Entonces tenemos que lograr que la gente vuelva a la calma. Entonces en la compasión es comprender, es entender por qué situación está viviendo el otro, en qué parte de ese duelo se encuentra. Y al final, entonces ya podemos hacer acuerdos. Entonces dice, si nosotros ya sabemos que tienen niños en la casa, entonces toca establecer unos horarios diferentes porque los niños también necesitan en este momento de la vida mucha atención. No podemos crear niños en un
por este tiempo no podemos crear niños con un miedo externo a que hay un monstruo que nos va a atacar y que si salimos nos come, sino más bien que somos héroes que estamos cuidando a los demás al quedarnos adentro en casa. Pero esas son cosas en las que uno tiene que empezar a trabajar con la gente. Entonces tenemos que llegar a acuerdos. Bueno, ¿qué tiempos necesitamos para trabajar? ¿Qué tiempo necesitamos para que pueda ir a cocinar? Si tiene esposo o no tiene esposo, si tiene esposa o no tiene esposa, para que se dividan las tareas. Este es el momento de división de tareas, este es el momento de delegar, este es el momento de dejar que los colaboradores sean ellos auténticos y también aporten. Este es el momento de dejar un poquito como ese flow que decía Pablo, ese fluir. Esto se los voy a dejar para que ustedes lo tengan en cuenta. Todas las personas que quieran hacer parte de estas meditaciones y las reciban, ahí está mi Instagram y toda la información. Por ahora voy a dejar aquí porque vamos a tener otros talleres para seguir hablando de otras cosas y no extenderme en el tiempo, porque sé que ahorita vamos a hacer un sondeo de encuestas y cosas muy interesantes para que entre todos, porque la idea de estos talleres es que sean una co-creación, que no vengan de una sola persona, sino que entre todos como gran comunidad que somos, logremos llegar a unirnos, a crear acuerdos y que de esta situación que puede ser una tormenta, puede ser crisis, salga algo muy, muy, muy interesante y seres magníficos después de esos 40, 80 días. Pilar, magnífico, como siempre. Haya lección en 15 minutos, que nos vas a seguir acompañando en los 4 siguientes seminarios, pero una gran lección. Yo me apunto a las meditaciones, por fin, cuenta conmigo. 7 minutos creo que puedo gestionarlo en mi agenda. Vamos con la parte de co-creación del taller. Estos son unos sondeos, los estáis viendo, imagino que todos los que estéis colaborando hoy con nosotros en pantalla, todos los que están, casi 500 personas que estamos a la vez conectadas. Y la primera pregunta y el primer sondeo que queremos co-crear con vosotros es el siguiente. Yo voy a ir leyendo la pregunta y cuáles son las alternativas y, por favor, para ir viendo cuál es la tendencia del grupo, cada uno que vaya votando aquella que considera que es la respuesta que más se asimila a él o cree que va más en sintonía a su opinión. Y dice así: ¿cómo evitar alza en indicadores? Me voy a mover esto, que si no, no lo veo. En indicadores de riesgo psicosocial. Por favor, selecciona 2. Realizar evaluaciones periódicas vía encuestas, crear canales efectivos de comunicación en cada área, campañas internas de prevención con responsables o bien capacitar a los colaboradores en riesgos laborales y, por último, crear espacios para compartir ideas. ¿Cuáles las 2 que seleccionaríais para cómo evitar al alza en indicadores de riesgos psicosociales? Por favor, vamos a dar 5 segundos para que vayáis votando. Tenéis que elegir 2. Yo estoy viendo aquí cómo van subiendo. Hay una que claramente destaca del resto. Nuestro público se decanta. Llevamos un 42% de las votaciones. Se están decantando panelistas, que sepáis para ir viendo qué os inspira o qué queréis responder a esto. Por la segunda, crear canales efectivos de comunicación en cada área. Y la quinta, que es crear espacios para compartir ideas. La primera tiene un 73% de la votación y la última tiene un 55%. Luego ya le sigue en un 35% la parte de campañas internas de prevención con responsables. Panelistas, conferencistas, compañeros, colegas, ¿quién quiere afirmar o negar lo que en un porcentaje del 72% dice hoy nuestra audiencia? Como decía, un 72% crear canales efectivos de comunicación y más de un 55% crear espacios para compartir ideas. Tenéis los micros abiertos directamente, el que le apetezca ahondar sobre la respuesta, por fin. Si quieren voy yo, ya que... Hola, hola, ¿me escuchan? Escuchamos, Pilar. Deja, si quieres, directamente. Sobre el tema de compartir espacios, me parece maravilloso que haya salido gran porcentaje de esto, gran porcentaje, porque aunque... Pilar.
Porque aunque supuestamente estamos a distancia, ¿no? O sea, estamos a distancia física, eso no necesariamente quiere decir que no estemos conectados. Esto es muy importante que la gente en este momento, aprovechando toda la tecnología que hay, o sea, imagínense donde no existiera el internet, esto sí sería un desastre, porque nadie sabría nada, estaríamos en el radio y la televisión con lo que nos den ahí. Pero gracias a Dios tenemos el internet y nos podemos comunicar y todas de cierta forma, las actividades que les mostraba Pablo, que son súper chéveres porque además las han testeado en las empresas, pues uno puede llevarlas a trabajarlas en casa. Entonces, para que los trabajadores siempre, o los colaboradores siempre se sientan que aportan en una compañía, que aportan en una empresa, necesitan dar. Y porque uno, de cierta forma, psicológico y el corazón, uno sabe que si uno da, uno recibe. Así funciona porque es un tema de equilibrio. Entonces, el tema de uno poder crear unos espacios para compartir, para crear ideas, para que todos aporten, son maravillosos. Por eso si ustedes, por ejemplo, citan a varias personas a una reunión generada por las áreas de talento humano, donde les digan, bueno, vamos a analizar lo que está pasando, lo que están viviendo ustedes y vamos a crear nuestra propia cultura de autocuidado, nuestro plan que vamos a hacer para que la gente no esté tan estresada y todo el mundo empieza a aportar qué puede hacer, de ahí saldrían los mejores planes del mundo, porque la gente siente que aporta, se siente conectada, se siente útil, siente que está en propósito, es escuchada por la empresa y aparte de eso, pues utilizamos la tecnología para cosas muy interesantes. Siempre dar más que recibir, ¿no? Esa es la clave para... Vamos con el segundo sondeo. A ver, ahí estamos. ¿Cómo hacer que los trabajadores sigan comprometidos, motivados y felices? Igual, de la misma manera, por favor, seleccionamos dos. Si me ayudáis con esto, asistentes, os voy leyendo. Recordar a los empleados su misión y aporte a la empresa. Dar espacio libre para que trabajen en proyectos. Tercera alternativa, aumentar salarios emocionales y beneficios no monetarios. Cuarto, generar programas internos de recompensa y celebración. Quinto, establecer un programa de salud y bienestar en la empresa. Nos están votando, llevamos el 20% de los asistentes aproximadamente. Ya vamos viendo cómo dos empiezan a destacar. He dejado de ver en pantalla el sondeo. Pues si me podéis ayudar con eso. En este momento está destacando la tercera respuesta en un 53%, aumentar salarios emocionales. Eso es, Pablo, te han escuchado muy atentamente. Y está en disputa la cuarta y la quinta. En un 40% generar programas internos de recompensa y en un 47% establecer un programa de salud y bienestar. Pablo, yo creo que esta es para ti. ¿Qué es lo que tú opinas? Tenéis que hacer clic en la pantalla. Ah, no, hola Teresa, no, ya me lo han reactivado. No, pues yo creo que en el sondeo, pues si ha sido la más votada, tiene todo el sentido, ¿no? De acordarnos del salario emocional, de la parte humana, como decíamos, y si nos hacemos esta pregunta, ¿dónde pensamos que está en su mayor medida la felicidad, dentro o fuera de nuestro cuerpo? La mayoría de las personas pues dirán, en su mayor medida está dentro de nuestro cuerpo. Entonces yo creo que en un plan de teletrabajo, donde tengamos a la gente más horas en su casa, pues tenemos que activar lo que decíamos, todos los factores que activan la felicidad interior, que son las relaciones. Hemos hablado de empezar las reuniones pues con algunos iceberg donde la gente nos pueda ir contando su lado humano. Cuanto más compartamos el lado humano,
mucha más piña vamos a hacer todos y el equipo va a estar mucho más cohesionado, aunque estemos a distancia. A mí me decía un psicólogo que el cerebro no distingue si una vez que ya nos conocemos, si estamos face to face o estamos cada uno en su casa en videollamada. Entonces, pues que aprovechemos y que hagamos actividades de relaciones humanas, que hagamos sorpresas, pues podemos dar sorpresas. ¿Por qué no mandamos por mensajería, que es otro de los trabajos invisibles que ahora lo hemos puesto en valor? Les podemos mandar muchísimos detalles a nuestros equipos, incluso el desayuno. A mí el otro día me enviaron un desayuno a casa y estuvimos desayunando en videoconferencia por un catering que nos lo trajo. Lo que es el factor sorpresa, pues otra cosa que tenemos que activar. Todos los líderes que estáis aquí, me gustaría que ahora escribáis un agradecimiento, pensar en una persona que le queráis agradecer algo, que hable vuestro corazón, lo escribís con el corazón y esta misma tarde que estáis en Colombia por la mañana, le dais una llamada y le felicitáis, poner el foco, lo que decíamos, en sus virtudes, en la obra de arte que tienen vuestros equipos, no en el marco torcido, como decíamos. Entonces, se pueden hacer un montón de cosas para activar lo que nos dice la ciencia que nos hace felices y que está dentro de aquí, que no está tanto en el salario, ni en los carros que tengamos, ni en los complementos, sino es que está dentro de nosotros. Y lo tenemos fácil si nos lo creemos y de verdad el secreto está en lo humano. Entonces, humanicemos todo ese trabajo a distancia, los líderes los primeros, y vamos a tener al equipo enganchado. Claro que sí. Y además es una lección que hemos aprendido ahora de manera isofacta, ¿no? O sea, sí o sí. Claro, sí, Que, pero lo que decíamos. Y relacionarnos de otra manera, ¿no? Pero mira lo que pasaba, Teresa, y en Colombia, que conozco bien Colombia, igual que España, mirar, y sobre todo en las grandes organizaciones, le ponen el foco en lo extrínseco y conozco organizaciones que les dan de todo a los empleados, les dan muy buenos salarios, muy buenos complementos, todo tipo de seguros, de bonos, etcétera, y la gente pasa los años y está quemada y no viste la camiseta, porque nos acostumbramos a lo bueno y queremos más. Y seguimos, pero es que se sigue poniendo el foco en lo extrínseco. Y yo creo que, y además todos los estudios que nos hace Gallup año tras año nos dice que en el último decenio no ha aumentado el número de colaboradores felices. Y muchísimas empresas lo hacen muy bien en el extrínseco. Donde ya no lo hacen tan bien es en el intrínseco. Pues activemos el intrínseco. Si es que, joder, Pilar, que es una investigadora con tu fabuloso libro de Practica la felicidad, practiquemos la felicidad en las organizaciones por videoconferencia, cada uno en su casa y cuando nos podamos ver. Y ojalá, yo creo que un poquito, no hay que ir de gurú, pero un poquito en el futuro. A mí yo he visto algunas empresas, sobre todo en Canadá, donde 4 días están en casa y un día en la oficina antes del COVID. Y el día de la oficina de 5 horas que van, las 3 primeras horas es para socializar. Es para hablar del lado humano. ¿Cuál es tu museo favorito? ¿Cómo van tus hijos? ¿Y qué harías si en tu casa hay un incendio? ¿Qué te llevarías? Y que compartamos el lado humano y que nos abramos. Y eso va a hacer que haya piña. Y luego ya trabajaremos en casa, que vamos incluso a estar mejor y más concentrados que en el trabajo y no nos va a molestar nadie. Bueno, Paloma pues también. el salario emocional. Paloma también nos lo daba a modo clave en su plan. Bueno, voy con el tercer sondeo, Paloma, que este va para ti. Silvia, ayúdame con el tercer sondeo. Bueno, yo no lo estoy viendo en pantalla, pero lo voy leyendo, ¿vale? No sé qué me ha pasado, yo no puedo ver el sondeo. Espero que el resto lo estéis viendo. El tercer sondeo es ¿cómo genera una marca de un lugar para trabajar armónico y en equilibrio en época de crisis? La primera pregunta, por favor, tenemos un tiempo limitado para contestar, por eso yo os pido que vayamos cuanto antes. La primera opción que tenemos es programas de reconocimiento bajo nuevo modelo. Segundo, reconocer el momento, los logros de los colaboradores. Tercero, generar espacio de encuentros o reuniones para compartir. Y cuarta opción, hacer partícipe al equipo de nuevos proyectos. Ya sabéis que clicando en la pantalla directamente a como máximo 2 opciones nos van saliendo. Bueno, Paloma, aquí hay un ganador con más de un 40% de la votación
ya hay, nuestros asistentes se decantan como primera opción generar espacios de encuentros o reuniones para compartir. Esta es la opción más votada con un 72%. Y le sigue la segunda, que es reconocer al momento los logros de los colaboradores. ¿Tú qué opinas, Paloma? ¿Qué nos puedes ir diciendo? Bueno, pues que comparto efectivamente esas dos preferencias y que está en línea con lo que todos estamos comentando. Ahora la comunicación es especialmente estratégica, es especialmente importante. Que tengamos esas interacciones con calidad es algo que las personas necesitan. Y fijaros que me ha gustado mucho cómo mis colegas han tratado todo el tema de la felicidad y todo el tema del bienestar. Y yo creo que independientemente de esa responsabilidad que las organizaciones deben de tener, hay un componente también especialmente motivador y que es muy estimulante para las empresas. Así yo lo he venido comprobando en todos estos años, y es que tú veas en las personas a las que miras, que veas modelos, que veas referentes, que veas ejemplos. Y desde este punto de vista es muy importante ese esfuerzo por parte de los líderes en ser inspiradores, en tener una visión que a veces puede ser acertada y otras veces no, pero desde luego una visión que sea clara, que sea práctica, que sea realista, que sea pedagógica, fácil de entender y que se comparta, que se haga a las personas partícipes de esa visión, de esos mensajes, y que seamos continuamente un ejemplo, ¿no? Yo siempre le digo a los directivos: nunca eres neutral, nunca. Nada de lo que haces, nada de lo que dices o de lo que no dices o no haces es neutral, siempre tiene un impacto. Eso significa que siempre somos un referente en lo positivo o en lo no tan positivo. Desde ese punto de vista, tener presente esta responsabilidad y crear los espacios y los momentos para que la gente se fije en ti, y sobre todo para que tú también te fijes en ellos, ¿no? Y que prediques con ese ejemplo. Totalmente de acuerdo en la importancia de que tengamos esos ejemplos, y que tengamos también la humildad y la empatía de reconocer y de valorar continuamente los logros que las personas tienen, los pequeños avances que hacen, que se estimule y que se refuerce continuamente el comportamiento positivo que demuestra satisfacción y vinculación en las personas. Qué bueno. Empiezo con la parte de preguntas. Bueno, nos han llegado muchísimas. Estamos aquí, Silvia, Jackie y yo, intentando seleccionar. Si no, os daremos respuesta a todos los asistentes en el dossier que os vamos a mandar de toda la documentación. Nos prometemos que os damos respuesta, pero por rescatar alguna. Pablo, esta es para ti. Dice Solaney: buen día, quisiera preguntarle a Pablo, ¿cómo integrar las necesidades de felicidad que comentan los trabajadores si somos tan diferentes como personas? ¿Cómo hacemos eso? Pues lo que también decíamos, que esto no puede ser café para todos. Es una expresión muy española, tinto para todos. O sea, lo que no puedes hacer es motivar a todo el mundo con las mismas actividades. Nosotros, cuando co-creamos con estos comités de felicidad, poniendo a los empleados en el centro del diseño, pues procuramos definimos un poco las reglas, el campo de juego, para que eso no sea la carta de los Reyes Magos y todo el mundo pida, pida y pida, pero lo que sí que se intenta es que hasta los escépticos estén en ese comité y luego pueda haber actividades intrínsecas y alguna extrínseca, como no, que toquen a todos. Entonces, pues que dentro de las organizaciones hay diferentes generaciones, hay diferentes necesidades, hay unos que son papás y mamás, hay otros que no, entonces pues tienes que tener un poquito para todo. No valdría el café para todos, ¿no? Pero sí que si tú pones en el centro del diseño a tus equipos, mirar, nosotros, para que os hagáis una idea, en una organización aquí, que es un hospital, Paloma seguro lo conoces, en el Gregorio Marañón, que tiene 6.000 colaboradores, les hemos ayudado con su plan de bienestar y felicidad, y tuvimos un comité de 17 personas. Y en esas 17 personas, pues había enfermeras, médicos, estaba hasta el chef,
un cocinero, escalafón alto, escalafón bajo, diferentes necesidades y al final con Design Thinking, como vemos también en la pared de Pilar, pues fuimos co-creando, no imponiendo con ellos y salieron actividades que al final pues todo el mundo se ve reflejado. Incluso los que no se creen esto, los escépticos, cuando empiezan a funcionar todas esas actividades, te empiezan a felicitar, empiezan a poner el foco en otras cosas, son los primeros que se enganchan, porque esto enganchan y como un día les des una sorpresa ya van a querer más. O sea que esto es así. Pero al final, si cuentas con el equipo para co-crearlo, porque si contratas a alguien para que te lo dé hecho, es como si te lees un libro y dices, como Google tiene un tobogán, pues vamos a poner aquí un tobogán y todos nos tiramos por el tobogán o un futbolín. Y a lo mejor eso no encaja, eso tiene que salir en 3 sesiones de co-creación, eso sale. Y sale a la medida y diseñado para que funcione en esa casa. Y luego ponerlo en marcha y pedir feedback continuo, evaluarlo continuamente, porque habrá sorpresas o cosas que a lo mejor no encajen. Bueno, pues las quitas y vas poniendo otras. Y lo del agradecimiento, si algo tengo claro en mi vida, es que agradecer a una persona, decirle lo que está haciendo bien y decírselo, le cambias el día. A esa persona le cambias el día, sea por teledistancia o presencial, le cambias el día. Los especialistas dicen que una felicitación, un agradecimiento tiene más efecto que un bono económico. Bueno, aquí Juliet... Sí, perdona, Pablo, sigue. No, que cuántas veces, por eso, si los empleados al final dicen es que me tratan como un número, solo se acuerdan si cuando hay beneficios, como vaya bien la cosa, no cuentan conmigo, etcétera. Pues que pongamos el foco en ese cuadro torcido, en fijarnos en su gran corazón, que todos nuestros equipos tienen un gran corazón y necesitan que les activemos un poco. Y para eso estamos los líderes. Mirad, yo cuando entrevisté a 9 CEOs de Colombia, en el libro de Empresas Felices, el subtítulo me salió solo, el secreto está en lo humano, y el denominador común que tenían los 9 CEOs era que dedicaban su primera media hora a saludar a todas las personas que tenían cerca de su entorno. Y yo en las empresas que he creado, y cuando tenía casi 300 personas, me iba por 2 o 3 plantas y dando besos y abrazos y saludos a todos los que hacía. Y esa era mi llegada a la empresa y lo fundamental que hacía Pablo Claver. Y al equipo lo tienes. Y le regalaba a todos una sonrisa. Aquí dice Juliet, perdonad que vaya ahora ya un poquito más rápido, nos quedan 3 minutos y me gustaría hacer 2 preguntas más. Dice, yo le envié un postre a cada uno de mi equipo la semana pasada y la reacción fue magnífica, fue genial, se lo recomiendo a todo el mundo. Claro que dice sí. Juliet, y recojo su pregunta, ¿qué dinámica sencilla y corta nos podéis enseñar o aconsejar para una actividad con nuestros equipos para hacerla de manera virtual? Quien coja esta pregunta, 1 minuto, que quiero hacer otra 2 y cerramos en tiempo. ¿Quieres, Pilar? Bueno, yo no sé si las hice, pero tengo que, bueno, yo igual después se los mando para que ustedes las tengan. Yo tengo un libro completo lleno de preguntas locas, o sea, son preguntas locas. Y lo que hice fue sacarlas todas y las pusimos en tarjetas. Entonces, a todo el mundo se le mandó eso, pero nosotros lo que hacemos es sacar una tarjeta y de esa tarjeta sale una pregunta y todo el mundo tiene que irla respondiendo, o a veces es como pregúntale a la persona que está en la cámara del lado izquierdo, o al que está en la parte de abajo, o a los hombres que están en la reunión, o a las mujeres que están en la reunión, o a los que tienen hijos. Entonces, esas son tarjetas que es para conocer formas de pensar, pero es una dinámica muy chévere porque hay de todo. Hay preguntas como, si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? Si hice telepatía, entonces, ¿cómo utilizas la telepatía para aplicarla en la empresa? Si hoy fuera solamente pudieras comer en un solo restaurante y solo pudieras pedir a ese restaurante durante la pandemia, ¿qué restaurante sería y por qué? Entonces uno ya sabe que le gusta comer, Entonces, son cosas que uno a veces no se pregunta, pero son más o menos, ya tengo como unas 250 preguntas, entonces ahí pues tienen una cantidad de cosas. Entonces son cosas que ustedes pueden hacer, hagan un sondeo de preguntas raras, igual si quieren, igual yo les mando algunas para que cuando las compartan con todo el material pues tengan ideas, y solamente es imprimirlas, mandárselas a todo el mundo, las puede cada uno imprimir y tener esas preguntitas para iniciar
las reuniones o terminar el día y que piensen en una cosa diferente a lo que está pasando allá afuera. Dinámica, corta y concreta. Muchísimas gracias, Pilar. Paloma, para ti la difícil. Dice, Venga. Seguro que podemos. Las pequeñas y microempresas, ¿cómo pueden manejar todos estos conceptos de los que habláis que parece que solo están hechos para las grandes empresas? Bueno, fíjate que yo no puedo compartir al 100% eso, porque creo que el componente relacional está muy presente independientemente del volumen de personas que estemos. De hecho, se supone que al ser menos tendríamos que disponer de más tiempo para poder establecer esas interacciones con calidad. De hecho, aquí yo recomendaría a estos emprendedores, empresarios o directivos de pymes o de micros que dentro de su plan relacional estableciesen una recurrencia de contactos de calidad con todas las personas de su organización y que se genere una verdadera conversación. Muchas de las interacciones que tenemos no son conversaciones. Muchas interacciones las utilizamos para dar órdenes, para transmitir información, para asignar tareas, pero no nos esforzamos porque esa interacción se convierta en un conversar, en un intercambiar de forma equilibrada, en un hablar de sentimientos, de emociones, de incertidumbres, de dudas, también de ilusiones. Entonces yo creo que da igual que seamos pequeños, es más, ser pequeños puede ser una ventaja de cara a garantizar esos contactos recurrentes, esos contactos de calidad que nos permitan conversar. Y para eso no olvidemos que el que emite, el que es proactivo, el que crea ese plan relacional, tiene que tener la voluntad de buscar esa conexión y de lograr ese verdadero conversar. Por tanto, no lo hagamos por obligación, no lo hagamos pendientes de una agenda, dejemos colchones entre nuestras tareas y reuniones, porque hay veces que una persona cuando se la estimula a hablar le apetece alargar y le apetece compartir y ahí hay que tener esa predisposición y esa disponibilidad. Por tanto, como somos pequeños, llegamos a todos con esta filosofía. Muchas gracias, Paloma. Bueno, muchas gracias a los tres. No sabéis la cantidad de preguntas que tenemos. Es una pena porque estamos en tiempo y lo prometido es deuda y tenemos que dejarlo aquí, pero os prometemos que vamos a compartir todas las preguntas que nos habéis hecho a los panelistas, a los expertos panelistas que hoy han tenido el amable tiempo y han compartido con nosotros. Muchísimas gracias, Pilar, muchísimas gracias, Pablo, muchísimas gracias, Paloma, los tres con P, me quedo con eso. No sé si el próximo taller vamos a tener tanta suerte con el juego de nombres, pero lo intentaremos por lo menos. Espero que para todo el ecosistema de Softland haya sido provechoso, haya sido enriquecedor. Como siempre nos ponemos a su disposición para estas u otras preguntas a través de nuestras soluciones de sistemas de gestión, que estamos en un momento para ayudar a las compañías a gestionar todos estos retos que hoy han compartido nuestros panelistas. Les quiero recordar, por favor, que el próximo martes tenemos una cita donde vamos a ver cultura organizativa y trabajo digital, teniendo en cuenta que el trabajo no es un sitio, son las personas, y nos estará acompañando Pilar Caro, Pilar Ibáñez y Teresa Morales. Aquí vamos a tener que buscar otra P. O sea, puro positivismo. Sí, puro positivismo, Pilar. Bueno, como decía, las próximas sesiones las tenéis aquí. La siguiente va a ser cultura y luego seguiremos con liderazgo y el nuevo mundo. Muchísimas gracias a todos. Os dejo nuestras credenciales. Nos podéis encontrar en Facebook, en YouTube, en LinkedIn y Twitter y, por supuesto, en nuestra página web. Nos despedimos hasta aquí. Os haremos llegar un dossier con todo lo que hemos visto a lo largo de la sesión, con el vídeo que hemos grabado de las presentaciones y las propias presentaciones que los panelistas han compartido con vosotros. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte
Cuídense. Bueno, Hasta chao. luego. Chao, Muchas chao. gracias. A Chao. vosotros.